del 2 de febrero, en la cual comenta lo siguiente. El Centro Catalán de Mendoza desde hace tiempo tiene su propio grupo de danzas tradicionales catalanas. Para el grupo se sienta más cercano a nuestro centro, a la comisión directiva, esta ha resuelto imponerle un nombre de nuestra recordada directora de danza, Paquita Canadell de Ferrer. El grupo se denominaría Svarddanza de Paquita Ferrer. Sabemos que su señora madre, esta carta está referida a los hijos de Paquita Ferrer, dirigió el cuerpo infantil de danza durante varios años con mucha dedicación. Por lo tal motivo, la comisión directiva ha resuelto imponer su nombre en nuestro Parla del Zaire como homenaje a su desinteresada labor. A continuación, quisiera invitarlo a Eduardo Luis Ferrer, hijo de Paquita Ferrer, para que nos comente unas palabras de esta estimada madre de la danza que tenemos aquí en el Centro Catalán, así que nos damos la bienvenida y con gusto escuchar sus palabras. Gracias. Bon dia a tothom. Jo soc Eduardo Luis Ferrer Canadell i com voldria poder parlar en català bé per dir-vos aquestes paraules des del meu cor. Lo primero es agradecer a la comisión directiva y a todos los socios y a la comunidad del Centro Catalán por este homenaje. Es posible que este homenaje a mi madre sea el más grande homenaje público que se haya hecho en su vida. Estoy dando este agradecimiento en nombre mío, pero también en nombre de mi hermano Ernesto Jaime Ferrer, que hoy no ha podido vivir en Buenos Aires. Hay momentos en la vida en que es muy difícil poder decir con palabras lo que uno siente en el corazón. Todo agradecimiento. Un segundo punto que me gustaría contarles brevemente es que mis hermanos y yo nos criamos acá. Esta era nuestra casa. Mi mamá nació el 18 de marzo de 1916 al Hospitalet de Llobregat, la segunda estación del tren desde Barcelona, Sants, Hospitalet de Llobregat. Te bajás del tren, caminás por la rambla del Hospitalet, segundo pasaje, el Pasaje Blanchard. Ahí nació. Ahí vive una de mis primas hermanas que pudo comprar la casa de los abuelos. Y se casó con un joven mendocino, José Ferrer, que era hijo de catalanes y que a los 5 años mis abuelitos volvieron a Hospitalet, era donde venían. Así que ahí se conocieron. En 1937, en enero, llegaron a Mendoza. 20 años. Mamá no volvió a ver a sus papás. Y mi papá no volvió a ver a su mamá. Entonces había que encontrar un hogar. Ellos vivían acá a unas pocas cuadras donde San Juan topaba, como decimos los mendocinos, contra la confitería La Chiquita, los catalans Villarroel. Así que tenían su casa acá en el centro. Que era lo que lo había acogido. Esta historia es de todos nosotros, porque hemos tenido papás o abuelos o bisabuelos o catalanes o de otros lugares que vinieron a la Argentina.
Así que esta es mi casa. Yo he hecho desastres acá, que han sido reparados. Con mis hermanos hemos hecho desastres. Mis hermanos son mayores que yo. El mayor murió, me llevaba 18 años, José Alberto. El que no ha podido venir hoy, me lleva 12 o 13. Creo que ellos han hecho más desastres de lo que hacían. El tercer elemento es que hubo una familia que los protegió a estos chicos de 20 años, ¿no? A Paquita, ¿no? El homenaje que ustedes están haciendo para ella. La familia Puyol. Está mi madrina, Irene, la hija de mamá Carmen, que era la mamá de mi mamá. Y fueron los que los saludaron y los apoyaron a hacer su vida acá en Mendoza, ¿no? Y en esa vida, en esta casa del centro catalán, donde hablaban su idioma y donde encontraron sus primeros amigos, y donde seguramente mamá Carmen y papá Alfonso los trajeron y los presentaron, pues nos criaron. Papá y mamá hacían ya teatro y algo de canto y baile en el Centro Católico del Hospitalet del Llobregat, que todavía está en la Rambla. Así que por alguna razón la mamá empezó a trabajar con el Zweig, ¿no? Zweig, perdón, pobre catalán. Zweig. Y hacíamos memoria recién. Esto tiene que haber sido por las primeras fotos que nos pasó Irene. Levanta la mano, Irene, así te ubican. Ahí está Irene, está mi madrina querida. Esto debe haber sido, ellos llegaron en el 37 de enero, esto debe haber arrancado alrededor de 1940 hasta 1963, cuando tuvimos el incendio del centro. Así que pasaron varios, algunos están acá. Fueron alumnos de ella, otros ya no están, y hay muchas anécdotas que yo fui recibiendo. Yo era muy chiquito cuando, varios años, todavía no había nacido, nací en el 58, pero tengo todo el recuerdo, ¿no? Transmitido por mis hermanos y por ella. Hay dos cosas que me gustaría compartir en ese sentido. Uno era esto: enredera andaban puntella, decía mi mamá, cuando trataba de enseñarnos a los pataduras a bailar la sardana. Enredera andaban puntella, o algo así. Además lo hacía con todos, con toda la gente en el patio, ¿no? Un vívido recuerdo. Otro recuerdo que tengo de algunas fotos que andan por ahí, está de ella con el smart y todos sonriendo, y mis dos hermanos con cara de adolescentes. Así, los dos. Los mendocinos diríamos con jeta. Y el grupo divirtiéndose. Y el otro recuerdo que Paquita y Josep hacían en casa, y también hacía Paquita con el grupo, como ustedes, era que ellos hablaban siempre catalán en casa y nosotros contestábamos en castellano. Salvo cuando se enojaban. Cuando se enojaban y nos tenían que retar, o mamá llamaba la atención en el bar, pasaba automáticamente al castellano. Nunca supimos por qué. Claro, es como que usaba
el idioma dulce para el amor y un idioma rico, ciertamente, pero quizás no tan dulce para ella, para retar. De esto se acuerda bien mi hermano. Está presente Eduardo Giro, casi el nombre de mi hermano, uno de sus mejores amigos, y alguna vez posible se lo haya contado. Y tengo estos recuerdos vívidos de una potencia de baile, no solo de sardanas. Y quisiera terminar con esto, ¿no? Hay un psicólogo trocero que tiene un par de libros muy buenos, que es bueno leerlos cuando uno pierde a alguien. Uno se llama No te mueras con tus muertos que viven. El otro se llama Vive con tus muertos que viven. No se debe leer antes de los 6 meses de que uno haya perdido a alguien, porque te dan ganas de matarlo a trocero cuando lo lees. Porque te dice que vive y uno está con la herida abierta. ¿Por qué digo esto? Papá tenía una frase siempre, decía, los homenajes en vida. Este homenaje a mi mamá es en vida. Ella está viva entre nosotros, en la dimensión divina que no podemos percibir todavía, porque la certeza es que nos morimos todos, ¿no? Y ciertamente en la cultura catalana y entre nosotros hay agnósticos y hay ateos y otros somos creyentes, y hoy se festeja un santo potente y festejamos a la Virgen María bajo la advocación de Montserrat. Bueno, para nosotros los creyentes, la madre de Dios, ¿no? Madre de Jesús, de la cual mamá era muy devota, ¿no? Entonces, si digo esto, cumplimos en lo que decía papá, el homenaje en vida. Mamá está viva, no solo simbólicamente, sino realmente. Perdón. Así que los está escuchando y ella les agrada. Homenaje. Muchas gracias. En este momento se le entregará no solamente el distintivo al hijo de Paquita Ferrer, sino también al Lord Danzaire, en el cual tendrán un pin, igual que el coro del Centro Catalán, representando no solo la identidad catalana, sino el nombre de Paquita Ferrer. Un aplauso entonces para él. Bien, después del bautismo me van a habilitar con danzas catalanas en honor a Danzaire Paquita Ferrer.
quiere.